El amor. No cabe duda que es un sentimiento inquebrantable que nos hace hacer hasta lo imposible. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este se acaba? En el año 1905 nació Hamlet. Este pequeño siempre había sido criado con amor. Sus padres lo querían mucho y siempre lo llevaban con él. Ellos no contaban con mucho dinero, de hecho eran personas que vivían humildemente, y lo que más resaltaba en su hogar era el amor que sus padres se tenían como una hermosa familia. Hamlet era un joven muy extrovertido, siempre buscaba la manera de pasarla bien, y gracias a que vivían algo alejados de la ciudad, evitaron el tener que pasar por esa caótica época entre los años 1914 y 19. Estos años fueron más que horribles para esta familia, pero que gracias a Dios todo salió mejor de lo que se esperaba, pues ellos no se vieron involucrados en ninguno de los conflictos. Cuando finalmente se firmó el Tratado de Versalles y oficialmente culminó la guerra, Alemania había quedado en una enorme crisis total, y Hamlet y sus padres se encontraban en extrema pobreza. La venta de sus productos había declinado, ya no era lo mismo que antes, pero había algo muy sorprendente en este hogar, pues no importaban los problemas que tuvieran. Su amor era tan grande que en vez de discutir, todos eran unidos y se apoyaban mutuamente. Había ocasiones que los días se ponían más duros de lo que ya estaban, y ellos se demostraban más amor aún. Hamlet creció así, en un hogar repleto de mucho amor, donde no había lugar para enojos, discusiones o peleas. A medida que fue pasando el tiempo, él fue creciendo también. Optó por tener una vida así de maravillosa, repleta de amor y alegría. Sus padres siempre le decían que el amor era la clave para ser feliz. Por eso Hamlet se tomaba muy a pecho el hecho de que algún día conocería a la persona indicada y que con ella empezaría una vida igual a la que tuvieron sus padres. Era un aficionado por los idiomas y la música clásica. Cada vez que podía los practicaba. Lo primero que hizo fue aprender francés, luego inglés. Ambas lenguas le llevaron un tiempo aprenderlas, pero cuando finalmente lo logró, estaba completamente feliz y también aprendió a tocar algunos instrumentos. En el año 1931, para ese entonces, Hamlet tenía 24 años y seguía trabajando con sus padres. Su situación se había mejorado un poco, pero aún el país se encontraba en un gran problema. Después de todo, la guerra había traído demasiados daños. Ya cuando Hamlet cumplió los 30 años, conoció a una jovencita quien desde ese momento cambió su vida para siempre. Ella se llamaba Linda. Era una chica muy dulce, tierna y muy amigable, de una tez muy clara. Cuando Hamlet la vio por primera vez, fue como si su mundo se hubiera llenado de color. Al parecer, había quedado flechado por la jovencita, pero para aquellos que se han enamorado, tiene mucho sentido. Él la invitó a salir, siendo la respuesta de ella un sí. Hamlet le prestaba mucha atención a Linda y ella a él. Era algo muy sorprendente, pero ambos se habían enamorado a primera vista, y con el tiempo, ambos se fueron fortaleciendo aún más. Hamlet y Linda, con el pasar del tiempo, fueron enamorándose cada vez más. Ya no solo se querían por sus virtudes, sino también por sus defectos. Defectos que para los ojos indicados eran perfectos. Lamentablemente no todo podía ser color de rosa, pues en el año 1939 estalló el conflicto más grande de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial. Para su mala suerte, Hamlet fue reclutado y obligado a cometer actos inhumanos que dejarían a su noble alma con severos traumas permanentes. Traumas tan horribles que le causaban pesadillas diariamente. No podía conciliar el sueño, las cuales la única esperanza que tuvo en mente fue de llegar a casa, llegar a su hogar y reencontrarse con la persona que él tanto amaba. En la guerra, él llevaba una foto de su amada consigo, foto que cuidó a lo largo de 6 años y foto que le dio el valor de seguir. Él nunca estuvo de acuerdo con las órdenes de sus superiores, pero no tenía otra opción,
puesto que las amenazas no solamente arremetían con su vida, sino también con las de aquellos a quienes más amaba. Un día estaba en su puesto en el ejército, cuando les dieron una señal y todos empezaron a retirarse. Los altos mandos corrían sin cesar, pues sabían lo que les esperaba si llegaban a ser alcanzados. Hamlet, antes de huir, fue ante un grupo que se encontraba capturado y rápidamente les pidió perdón por lo que habían tenido que vivir. Él sabía que una disculpa no era suficiente, pero quería que supieran que esto fue algo que él nunca deseó hacer. Pasó cerca de un año desde que sucedió esto, y un día Hamlet llegó a las puertas de su antiguo hogar. Sus padres ya no se encontraban. Ellos ya habían fallecido. Lo peor fue que él no pudo estar allí para despedirlos, hecho que lamentó por toda su vida. Pero había alguien a quien él estaba esperando ver con ansias: Linda. Hamlet, entristecido, salió corriendo en busca de ella. No se encontraba muy lejos, pues ellos tenían su hogar muy cerca a la de sus padres, y cuando llegó finalmente la vio. En ese momento el mundo que había visto, ese que tanto lo atormentaba, dejó de existir por un breve momento. Lo único en lo que podía pensar era en ella y lo hermosa que estaba ese día. Ya lo peor parecía haber pasado. Después de haber pasado un año, Hamlet tomó una enorme y bella decisión. Salió a cenar junto a Linda y en medio de una conversación le propuso matrimonio. Sin duda fue el momento más feliz para ambos. Al no tener familiares cerca, decidieron realizar una ceremonia entre ellos, en la que se juraron amarse por el resto de su vida. Pero lamentablemente, nada fue como se esperaba. Hamlet y Linda habían querido conformar una familia, pero penosamente no lo conseguían. No sabían por qué, hasta que un día Linda de un momento a otro cayó enferma. Hamlet no sabía qué es lo que estaba pasando, y peor aún, no tenía suficiente dinero para llevarla a un mejor lugar. Hamlet estaba muy triste, veía que los sueños que tanto había querido alcanzar no los lograría, y solo atinó a pedirle perdón por esta vida trágica que le dio, y por todo lo que tiene que vivir. Sin embargo, Linda le dijo: «Lo único trágico fue que por la guerra te separaste de mí, pero al final volviste para hacerme muy feliz». Hamlet, entre lágrimas, no se lo podía creer. Iba a perder al amor de su vida, y no podía hacer nada para evitarlo. 2 meses después, Linda falleció. Hamlet quedó completamente triste. A sus 43 años, perdió al amor de su vida, ese que con tanto anhelo había esperado. Ya no se sentía vivo, no tenía ganas de vivir, pero ahí estaba él, cuidando de todo lo que su esposa le dejó. Cuando Hamlet cumplió la edad de 79 años, vendió todo lo que poseía, pues no tenía hijos quienes lo heredaran, y tampoco familiares cerca. Lo único que conservó fue un violín que le había regalado su esposa hace ya muchos años, y también conservó el álbum de fotos que tenía. Hamlet viajó a las calles de París junto con su violín, su álbum y el poco dinero que le quedaba. Tomó el dinero y lo dio en caridad. Se quedó completamente sin nada, solamente con su violín y su álbum. Así que se paró en una de las calles de esta hermosa ciudad y empezó a tocar una hermosa melodía. Era tan hermosa que las personas que pasaban no dudaban en darle una moneda. Al final del día recolectaba un equivalente a $13, con lo que comía, y el resto que le sobraba lo donaba. Así estuvo durante casi 9 meses, y un día un joven se le acercó a preguntarle por qué todo lo que ganaba lo llevaba a la caridad y por qué siempre tocaba el violín en las calles. A lo que él le respondió:
Esta melodía fue la que bailé con mi esposa el día de mi boda. Y ahora que ella no está, la toco en las calles de París, pues este siempre fue el lugar al que ella quiso venir, pero nunca la pude traer. Y doy todo lo que gano a la caridad, porque nunca pude tener hijos. Pero espero que todos estos jovencitos puedan tener una mejor vida. Y para lograrlo, aporto con un pequeño granito de arena. Estas palabras conmovieron por completo a este hombre, quien fue y se lo contó a sus amigos, y estos a sus otros amigos. Tanto fue el impacto de todos que se organizaron y quisieron ayudarlo, pero cuando fueron a verlo, él ya no se encontraba más allí. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos amigos y amigas? No olviden suscribirse, es gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Conmigo será hasta la próxima.